Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Como siempre, ve dejando tu poderoso like si te encanta mi contenido y suscríbete si quieres hacerlo y te gusta completamente todo el contenido y toda la cobertura que traemos de Warzone Mobile. Bueno, como pueden visualizar en el título del video, vamos a hablar a detalle sobre esto que mucha gente quiere saber por sus dispositivos. Básicamente hemos visualizado tres modos de juego. Van a estar viendo los tres modos de juego en este video. El primero, Battle Royale, el típico. 150 personas hay de momento en este modo de juego del alfa actualmente, pero sabemos que serán 120, o sea, lo van a reducir a 120. Este modo de juego, también denominado como el modo de juego global del juego, valga la redundancia, pues este modo yo digo que va a ser para los teléfonos gama alta, gama premium, gama media alta a lo mucho. Porque, pues, como han comentado, es un mapa muy grande, Verdansk. Verdansk es un mapa más grande, creo que incluso es más grande que los mapas de PUBG al día de hoy. Y, pues, mucha gente tiene ese miedo. O sea, mucha gente, muchas personas jugando en un mapa de Battle Royale. Y dicen, no voy a poder jugarlo. Va a pasar algo malo, no voy a poder jugarlo. Primero que nada, Verdansk no va a ser el último ni el único mapa que va a tener Warzone Mobile. Va a tener Al-Mazarrah y el mapa de Rebirth, o sea, Rebirth Island, también conocida como la Isla del Renacimiento. Ok. Bueno, de momento hay tres modos de juegos en Verdansk. Tenemos Battle Royale, 150 personas barra 120 personas. Blitz Royale, bueno, perdón, Mini Battle Royale, que el Mini Battle Royale son 78 personas, o sea, la mitad de las personas que tenemos el día de hoy en lo que es el mapa. Y luego tenemos Blitz Royale, 45 personas en el mapa de Verdansk. Según lo veo yo, y esto pues fue viable gracias a que una persona de mis suscriptores me comentó: Destro, si lo ves bien, cada modo de juego va para cada gama de dispositivos. Y tiene razón. Yo diría que Blitz Royale es un modo de juego denominado para la gente de gama baja, gama media y gama media baja, podríamos decirlo de esa manera. El Mini Battle Royale de 78 personas, podríamos decir que es el típico modo que es para gama media alta, gama alta. Y el mapa tal cual, Battle Royale con 150, 120 personas, podríamos decir que es para los gama alta, gama premium. Y no estaría mal. O gama media alta, incluso. No sabemos si lo va a terminar corriendo de buena manera de momento en la beta. Sabemos que en la beta tendremos estos tres modos de juegos. No sabemos si vamos a ver la Isla del Renacimiento, pero sabemos de que ya está básicamente hecho el mapa, porque si se acuerdan, hace mucho miramos incluso las pequeñas imágenes del Hope to Play, o sea, cómo jugar, y salía la AK-47 o la Kastov 47 US. Y salía lo que era la parte de atrás de Alcatraz, o sea, la Isla del Renacimiento. Así que no se preocupen. De que vamos a tener estos mapas, lo vamos a tener. No sabemos cuándo van a meter Alcatraz, no se sabe, pero sabemos de que sí va a estar llegando. Al-Mazarrah no sabemos cuándo lo van a estar metiendo, pero sabemos también de que va a estar llegando, porque esto también se ha confirmado, más que todo por los desarrolladores. Y es lo que te comento. O sea, por ejemplo, el modo de juego, que aquí lo estamos viendo incluso. Aquí lo vamos a poner en detalle para que lo puedan ver. El modo de juego al día de hoy, también denominado como el poderosísimo Blitz Royale, pues será un modo de juego muy viable. Aquí estamos viendo lo que es el Mini Battle Royale, que es la misma animación del Blitz Royale, solo que es un apartado mediático, o sea, mediano, del poderosísimo Verdansk, pero con 78 personas. O sea, en vez de 120 personas, son 78 personas. En vez de 150 personas, 78 personas. Y aquí lo podemos visualizar cuando vamos en los helicópteros y en la parte superior de arriba, o sea, en la parte superior de la izquierda, dice 78 personas, 27 tríos, porque eran tríos, si no estoy mal, esta partida que grabé cuando estaba el Mini Battle Royale activado. Porque de momento han activado tres modos de juegos, que es el Mini Battle Royale, Blitz Royale y el Battle Royale. Este ya es el último. El que está activo al día de hoy es el Battle Royale de 150 personas por cuartetos. Entonces veremos qué hacen ahora de novedades, si actualizan algo o dicen algo acerca tanto de la beta o si van a seguir con la alfa hasta que ya salga la beta. Porque ya esta es la última alfa. Ya no va a haber más alfa, ya para que lo sepan. O sea, ya la 1.4 yo creo que ya va a ser la última, que es la más completa hasta el día de hoy. Y pues se nota. Para los que me estén diciendo por qué dice Blitz Royale, solo es un error, porque cuando entras a la lobby dice Mini Battle Royale. Y además se nota completamente en el número de jugadores, porque el Blitz Royale son 45 de manual. Y es lo que te digo, si vos tenés un dispositivo gama baja o gama media baja, pues no te preocupes, vas a tener Rebirth, que lo vas a poder jugar.
Es más que claro, porque ahí solo son 40 personas. Y tendrás Blitz Royale en Verdansk. Así que no te preocupes. Eso sí, si te va muy mal el Battle Royale en un gama media, cuando salga actualmente la beta, pues te recomiendo mejor jugar este tipo o este estilo de modo de juego, que pues es recomendado para que tu dispositivo y puedas disfrutar completamente del juego a una cantidad de cuadros por segundo que sea estable para ti, o sea, que lo sepas disfrutar. Entonces, ¿cómo nos vamos por la gama media, gama baja, gama alta? Bueno, sencillamente, o sea, yo denomino gama alta dispositivos que tengan actualmente 6 GB de RAM en adelante. Gama media, dispositivos de 4 GB de RAM en adelante. Y gama baja, podríamos decir, los dispositivos de 3 GB de RAM, o sea, tal cual. Así lo denomino yo. Incluso los de 2 GB de RAM también los denomino gama baja con los de 3 GB de RAM. Dependiendo de tu dispositivo y dependiendo también del procesador que tengas. Porque al día de hoy, si no lo saben, en lo más optimizado que está de Android está MediaTek arriba. Los dispositivos que tienen MediaTek, los dispositivos que tienen Dimensity y MediaTek al mismo tiempo, porque hay dispositivos así que son iguales. Luego está Snapdragon. Creo que Snapdragon está entre casi lo último de lo mejor optimizado actualmente de dispositivos de Android. Y pues obviamente Apple, que está hasta el tope, que está arriba, que es donde mejor está optimizado al día de hoy el juego. Eso básicamente. Y pues si quieren mi recomendación, si tienen adquisición y tienen dinero o quieren cambiar de dispositivo, les recomiendo por lo menos irse tanto por dispositivos que tengan altos recursos, pero que sean calidad-precio. No sé, Poco, Realme tiende a ser muy bueno en dispositivos Android con muy buen calidad-precio. Así que no creo que sea algo que la gente pues no sepa el día de hoy. Que pues, sí, hay muy buenos dispositivos con muy buenos requisitos que no cuestan demasiado. Incluso con pantallas de 120 a 144 Hz, que viene súper bien. Sé que de momento solo se va a poder sacar el jugo a 60 cuadros por segundo, pero posiblemente con actualizaciones llegue hasta 90 o 120 dependiendo. Gráficamente el juego no creo que tenga mucho que decir. ¿De que este juego va a tener una optimización según lo que han comentado completamente los desarrolladores? Yo creo que sí. Y teniendo en cuenta de que el mapa de Verdansk con estos modos de juego lo vas a hacer pequeño y frenético, pues puede venir muy bien. No sé cómo vaya... Uy, perdón, golpeé el micrófono. No sé cómo vaya a salir el modo Rankeds, pero sé que va a salir porque incluso en Modern Warfare 2 tendremos modo Rankeds en modo multijugador. Pero veremos qué pasa conforme a lo demás. Entonces, viendo eso todo a detalle, pues no sé qué piensan ustedes acerca de ello. Pero de que lo va a poder correr tu celular, 100% sí. Cualquier tipo de dispositivo, lo más seguro es que puedas jugar el Warzone Mobile, dependiendo de cada modo de juego que esté, bueno, dentro del mismo. Entonces, pues ya lo saben. Blitz Royale, pues 45 personas. Mini Battle Royale, 78 personas. Y Battle Royale de Verdansk, todos en Verdansk, pues básicamente lo tendremos para cada estilo de gama. Así que bueno, ya es cosa suya. Espero les haya gustado este video. Honestamente creo que es lo mejor. Al día de hoy pues son cosas que... perdón. Me lo encontré un poquito. Son cosas que la gente quiere saber. Uy, puchica, me voy a morir, loco. Son cosas que la gente quisiera saber y la gente también tiene muchas dudas. Y en fin, me gustaría saber en la barra de los comentarios qué piensan acerca de todo esto. O sea, de toda la información que hemos traído, de lo que estamos comentando, de lo que pueda pasar y de los modos de juego que hemos visualizado. Creo que estos van a ser los 3 modos de juego principales del juego. Me gustaría que hubiera modo Ranked en los 3 modos, que estén activos los modos Ranked incluso en los 3 modos. O incluso si los pueden dejar por aparte también está bien, porque así la gente que quiera jugar Blitz, va al Blitz. Si quiere jugar Mini Battle Royale, va al Mini Battle Royale. Va al Battle Royale gigante, va al Battle Royale gigante. Y tendríamos mismas recompensas de Rankeds y demás. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece muy bueno. En fin, este video quería hacerlo de una manera explicativa, porque mucha gente tiene esa duda. Yo soy de gama tal, voy a poder jugarlo, no voy a poder jugarlo. Yo te voy a ser sincero, o sea, entre más modos de juego haya en un Battle Royale, va a ser frenético para que todo el mundo pueda jugarlo. Teniendo en cuenta que este es el juego más esperado al día de hoy, para 2023, que queremos probar la beta, pues todo apunta de que pueda que sea frenético, divertido y que pues podamos disfrutarlo. Son cosas que pueden pasar. En fin, si te ha gustado este video, déjame tu poderoso like donde yo lo vea, suscríbete que es lo más importante y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Claro que sí, hasta la próxima. Adiós.